Ahora sí, buenos días, amada iglesia, qué bendición poder estar aquí. Antes de empezar, pues quisiera dar gracias a nuestros pastores por el honor, la honra y el privilegio que me han dado de poder compartir con ustedes esta mañana aquí. Sé que ya les preguntaron, sé que ya levantaron la mano, pero yo también quiero ver cuántos están ayunando, si pueden levantar su mano. Chévere, sí se les ve mejor, se les ve más delgados. Regresa a ver al que está al lado tuyo, dile, hoy estás guapo, hoy estás guapa, hoy viniste bello. Vamos, regrésale y dile, si no fuese por mí, fueses la persona más guapa en este templo. El tema de hoy es un tema que creo que me ha impactado mucho, es el honor de ser podados. Para empezar con este tema, ¿se acuerdan de la prédica de la semana anterior? Estamos en una serie de prédicas todo este mes por este tema del renuevo, por eso también es del ayuno que estamos todos haciendo. Existen pérdidas que no son recuperables, hablaba el pastor Miguel la semana anterior. Existen pérdidas, por ejemplo, la muerte de un familiar que no se pueden recuperar, son dolorosas, duelen mucho, pero están ahí. También hay otras pérdidas que sí se pueden recuperar. Hay pérdidas que Dios viene a sumar a tu vida. O sea, hay pérdidas que llegan para sumar. ¿Cómo es eso? Hay las matemáticas divinas de Dios, pues son así. Que Dios de cero puede multiplicar y puede hacer mucho, que tú sin tener nada te puede permitir tenerlo todo. Amén. Entonces, asimismo, hay pérdidas que no vienen a hacer perder, sino vienen a sumar a algo más a nuestra vida. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero que ahí donde tú estás te imagines un bosque lleno de árboles de la fruta que prefieras. Imagínate un bosque lleno de árboles, por si acaso las fresas no crecen en los árboles. Imagínate un bosque lleno de árboles como de manzanas o un viñedo de uvas. Si no se podaran esos árboles, resulta que las hojas, las ramas de la copa de los árboles de la parte superior van a crecer mucho, lo que va a hacer que hagan sombra a las ramas y al fruto que está más abajo del árbol, y eso va a impedir que reciban el sol. ¿Qué va a pasar con esas hojas? ¿Qué va a pasar con esas ramas, con ese fruto? Pues se va a secar por falta de sol. Va a secarse, se va a dañar y el fruto se va a caer. Entonces, por eso es importante la poda de los árboles. Los que saben de agricultura, pues eso lo tienen clarísimo. Si no existe una poda, crecen las plantas por donde sea. Si tú tienes una planta fuera de tu jardín y no la podas, tú le vas a ver que crece por donde sea, algunas ramas a la izquierda, otras a la derecha, una por arriba, por abajo. Entonces, cuando tú le podas al arbolito o a una plantita, tú le permites que se oxigene para que después crezca más y dé más fruto. Entonces, para poder continuar con esto, quiero que me acompañen a Juan 15. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera. Esto dice Jesús. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es la rama de la vid. La vid es una planta de uvas. Dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Levanta tu mano derecha ahí donde estás y di al cielo, Padre, quiero que me podes, quiero dar fruto y en abundancia. Amén. Mira, yo no es una historia, es una parábola. De esta parábola, yo quiero sacar dos aspectos que me parecen súper importantes. En esta historia resulta que hay tres protagonistas. El primer protagonista es Jesús, quien dice que es la planta de uvas, que es la vid.
El segundo protagonista pues son los pámpanos o ramas. Las ramas venimos a ser nosotros. Y el protagonista más importante aquí es el padre, que es el labrador, el que poda. Y es súper interesante que lo que dice aquí, dice que las ramas no pueden llevar fruto por sí mismo. Cierra tus ojos ahí donde estás un momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Quiero que te imagines que tienes delante de ti una planta pequeña. Una planta que está con muchas hojas, que tiene fruto, y tú le cortas una rama. Ahora en tu mano tienes una rama, está verde, aún tiene fruto y está viva. Abre tus ojos, ok, abre tus ojos ahí donde estás. Todos tenemos nuestra rama imaginaria, en esta rama hay un fruto, ¿no es cierto? Todavía está verdecito. El problema es que ahorita parece que no pasa nada, pero con el pasar de los días o las horas se va a ir secando esa rama hasta que se muera completamente y el fruto que tenía también termine cayendo, va a caer de la rama. Entonces, por eso aquí Jesús nos advierte y nos dice que la rama no puede dar fruto por sí mismo. Nosotros como ramas no podemos dar fruto por nosotros mismos, tenemos que estar conectados a la vida, en este caso es a Jesús. Tenemos que aprender a permanecer en Él. Yo creo que si bien es cierto, no hemos ganado todas las batallas, nadie tiene luchas perfectas aquí. Yo tengo muchas batallas en mi vida que tal vez algunas las he perdido. Bueno, yo las he dado por perdidas, otras he ganado, he salido victorioso con el Señor. Es muy doloroso tener ciertas pérdidas en la vida de uno. Cuando me refiero a una pérdida, no hablo solamente de la pérdida de un familiar querido. También puede ser que perdiste tu negocio, que perdiste tu emprendimiento, que perdiste tal vez el contrato de un negocio que estabas esperando, perdiste el semestre, te fue mal en la universidad, perdiste algo que tú estabas luchando por conseguir. En medio de todo eso, tú estás aquí esta mañana. A pesar de toda dificultad, a pesar de toda situación complicada que puedas vivir. Y eso aquí ya te hace que tú eres una persona que permaneces en el Señor. Porque tú vienes de acá con esa fe, tú vienes buscando algo, tú no has perdido aún la esperanza, por eso estás aquí esta mañana. Tú sabes que Dios tiene algo para mí. Yo sé que Dios tiene algo para mí, por eso voy, porque sé que va a haber un renuevo, porque sé que algo voy a lograr conseguir si voy a la casa de mi Padre y ahí Él me va a dar aquello que estoy buscando, aquello que estoy anhelando, va a sacar tal vez el dolor de mi corazón. Todos tenemos esa esperanza y por eso estamos aquí esta mañana. Todos estamos esperando que Dios nos cumpla pues la petición o las promesas que Él mismo nos ha dado. Permanecer en Él a pesar de las dificultades es muy complicado. Muchos en circunstancias diferentes tal vez hemos tirado la toalla, nos hemos rendido, pero tal vez siempre ha habido esa persona, tu esposo, tu esposa, o un amigo que tal vez ha cogido esa toalla y ha vuelto a poner en tu mano y te ha dicho: continúa, vamos a salir adelante. El Señor hoy te dice: continúa, porque Él es el que te está levantando la toalla que tal vez si tú has dejado caer, si tú tal vez te has rendido, si tú estás rindiéndote tal vez en tu matrimonio, si tú ves que la situación se está complicando, tú quieres renunciar a tu matrimonio, que tal vez quieres renunciar por completo a tus hijos, a educarlos, a seguirlos criando, pues déjame decirte que esta mañana, hoy, tú vas a salir con esas fuerzas renovadas y vas a salir con la toalla en la mano y de la mano del Señor para ganar esa batalla que estás luchando. Asimismo, también el que todo te vaya bien y el que estés súper bendecido también es una prueba. Si no sabían eso, pues ahora ya lo saben. El estar súper bendecido también es una prueba. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando tú estás en problemas, cuando tú tienes pérdidas, cuando tú estás mal en alguna situación, sea económica, personal, o tus emociones simplemente están en un bajón, ahí es más común, ¿no? Decir: tiro la toalla y me dejo de congregar, ya no voy a mi célula, pierdo tal vez la esperanza, pierdo un poco la fe. Pero cuando uno está súper bendecido, también hay una prueba. A ver si tú sigues buscando de Dios como lo hacías cuando no tenías el trabajo que hoy sí tienes. O tal vez venías buscando un hijo
y no podías tenerlo y Dios te cumplió, tú tuviste tu milagro, te sanaste tú, se sanó tu familia, tuviste un milagro, pero ya que tienes el milagro en las manos, a veces uno se olvida de quién fue el que nos dio el milagro. Como aquel hombre, aquella mujer que venían desesperados por buscando un trabajo, Dios les concede, pero los domingos ya no vienen a casa porque pasan muy ocupados en ese mismo trabajo que Dios les dio. Entonces, cuando uno está súper bendecido, también hay una prueba de permanencia en el Señor. Yo creo que aquí todos nosotros queremos permanecer en el Señor. Yo creo que de aquí todos nosotros queremos permanecer, queremos seguir adelante, queremos estar conectados a la vid que es Jesús. Queremos estar conectados espiritualmente con Dios para poder dar ese fruto que está diciendo aquí. Porque créeme que no va a haber, si tú estás conectado a la vid, no va a haber nadie, no va a haber ningún comentario, ninguna murmuración, no va a haber ángeles, ni demonios, ni principados, ni nada que te pueda separar del amor del Señor. No va a haber nada que te saque de esa planta que es Jesús. No va a haber nada que te arranquen como rama de esa planta. No va a haber nadie que te separe del Señor cuando tú estás permaneciendo. El fruto del que estamos hablando, del que estamos hablando es exactamente eso que Dios, en medio de la dificultad, en medio de la prueba o de la abundancia, mete Dios la mano a tu corazón y saca. ¿Qué es lo que tienes ahí dentro? ¿Qué es lo que la gente ve en ti cuando estás atravesando una situación complicada? Cuando la gente te regresa a ver y estás atravesando un problema, ¿ven fe? ¿Ven esperanza? ¿O ven a alguien rendido? Yo creo que de aquí a todos lo que se ve es esperanza, porque están buscando, porque están aquí, están todavía en pie de lucha. La paz, la paciencia, la bondad también son frutos, son de ese fruto que estamos hablando. Los logros que tú tengas, el éxito que tú logres tener tal vez en tu emprendimiento, en tu empresa o en tu trabajo como empleado también. Ese éxito, ese logro también es de ese fruto que Dios quiere ver en ti. El que tú termines tu universidad, el que tú cumplas con lo que ofreciste a tus padres, el darles, después de tanto esfuerzo y sacrificio, darles el título, y decir, padres, he cumplido, estoy graduado, soy un profesional. Todo ese éxito, el profesionalismo que tú logres tener, también es parte del fruto del que estamos hablando esta mañana. Y el segundo punto que yo quiero recalcar aquí es de esta parte en la que en los versículos que leíamos dice que un viñedo y sus ramas sin poda jamás será exitoso. Es súper interesante que la Biblia habla del viñedo y de las ramas, que ambos, tanto el viñedo como las ramas sin poda, no dan fruto. El viñedo era representación de Jesús. Por eso es que cuando todos creo que hemos podido leer la historia de Jesús, cómo fue llevado a la cruz. Y si no hemos leído, pues hemos visto una película por lo menos en Semana Santa. Todos hemos visto cómo fue el proceso con el que Jesús fue llevado a la cruz. Todo ese proceso fue Dios podando a la vid, fue Dios podando a la planta principal para que hoy tú y yo podamos estar aquí esta mañana. Por eso la Biblia dice que un viñedo y sus ramas deben ser podadas. Y por eso el papel más importante es el del Padre, que es el que poda. Imagínate tú como rama, que no seas podado. Aquí tenemos dos opciones. Yo sé que es doloroso, hay una amargura, es angustiante tener que pasar por dificultades. ¿A cuántos les gusta pasar por dificultades? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta tener un problema en su vida? ¿Cuántos de hoy están felices porque dicen, cuando llegue a mi casa me está esperando ese problema que dejé pendiente? Cuando llegue a mi casa mi esposa me va a matar porque algo hice que está mal. O cuando llegue a mi casa mis papás me van a hablar, me van a llamar la atención porque ayer en la noche me fui a tomar o me fui a hacer algo indebido. ¿A quién le gusta estar en problemas? A nadie. Es angustiante, nos duele. Pero si Jesús mismo fue podado, si Jesús mismo fue llevado a un proceso en el que después fue glorificado, ¿no crees que Dios también nos va a podar a nosotros? ¿No crees que Dios también va a usar ese proceso doloroso que llevas en tu vida o que llevaste para hacerte que tú alcances ese propósito divino que hay para tu vida?
la poda que tú tienes no solamente viene por las pruebas, también viene por la corrección. Cuando se te acerca tu líder, cuando se te acerca tu pastor y te dice, mira, lo que estás haciendo no está bien delante de Dios, está mal. Tú tienes dos opciones, o rechazas el consejo, o rechazas la corrección, o aceptas y te dejas podar por el Espíritu Santo. Una persona que no acepta el consejo, que no acepta que está mal, es una persona que no está dispuesta a ser podada. Y una persona que no está dispuesta a ser podada, pues nunca alcanzará a dar ese fruto que Dios quiere que vaya llevando. Resulta que es un honor poder ser podado. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser un honor el que nosotros pasemos por procesos difíciles? Mira, nosotros tenemos dos opciones. Nosotros leímos en los versículos anteriores. O te dejas podar y pasas del dolor de la poda, o vamos a pasar el horror de como ramas ser arrancados de la vid. Yo no creo que nadie quiera ser arrancado de la vid. Yo no creo que nadie quiera ser arrancado del Señor a causa de que no ha sabido dar ese fruto en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Yo sé que ustedes son todos los que van a dar fruto. Yo sé que todos los que están aquí son personas que, a pesar de las dificultades, como les decía hace un momento, son personas que están aquí esforzándose, son personas que están aquí listas para servir a Dios, son personas que están viviendo su proceso, son personas que están viviendo, tal vez experimentando dolor, y aún así vienen esperanzados en encontrar algo de Dios. Déjame decirte que esta mañana Dios va a cambiar esa perspectiva que tú tienes con respecto a tus problemas y vas a verlos con mucha más gracia. Si tú estás siendo podado en este tiempo, si tú estás siendo podado o fuiste podado, siéntete agradecido. ¿Por qué? Porque es la misma mano de Dios la que está cortando aquello que no está bien en tu vida. Mira, si la mano de Dios, yo quiero que esto tú lo lleves en tu corazón. Si la misma mano de Dios es la que te está podando, la que te está cortando esas hojas que tal vez no están bien, es la mano de Dios la que está sacando ese carácter que tú tienes, que te está autodestruyendo, que te autodestruyes con ese carácter. Dios te está sacando eso. Tal vez Dios está cortando de ti el pecado. Tal vez Dios está cortando de ti una situación que tú tengas en tu corazón. Tal vez está cortando de ti un dolor, una amargura que tú tienes, o un rencor en contra de alguien. Tal vez en este tiempo Dios te ha llevado un proceso en el que está sacando tal vez esa falta de fe, esa incredulidad, para que tú puedas llevar más fruto, para que tú puedas tener fe, para que con paciencia tengas más fe. Tal vez la mano de Dios es la que te está podando. ¿No crees que si Dios es el que te está podando, es Él el que te está cuidando? Cuando un jardinero, cuando una persona tiene una plantita y le quiere, va y le poda. ¿Y qué es lo que espera de esa planta? Que crezca, que dé más fruto, que florezca. Ese mismo corazón de amor que el Padre tiene es el mismo que tiene ese jardinero. Por eso aquí la Biblia nos dice que el jardinero es el Padre. Entonces, cuando Él te poda, estás en las manos de Él. Yo creo que eso tiene que ya ir cambiando tu manera de ver a los problemas y a las circunstancias que atraviesas. Yo quisiera que le puedas levantar tu mano si estás viviendo algún proceso complicado en tu vida. Si tal vez estás viviendo un proceso un poco difícil, un poco que no te gusta. También levanta tu mano si has vivido antes episodios duros, si has vivido antes procesos de poda. Levanta tu mano. Creo que todos están aquí bien podados. Se les nota, el chico de allá no, que está full largo el pelo. No, es broma. También todos están bien podados. Mira, cuando Dios te lleva a un proceso de podes por amor, wow, o sea, es una manera diferente de ver una situación complicada. Tú empiezas a ver la situación que estás viviendo como una oportunidad de crecimiento, por más difícil que sea. Es muy difícil, eso les digo, es muy complicado y muy duro. Es muy difícil poder estar contentos o poder estar bien en medio del dolor. Y aquí yo les quiero leer un versículo que está en Santiago 1, del 2 al 4. Miren lo que dice aquí: hermanos míos, tened por sumo gozo. Di conmigo, sumo gozo. Otra vez, sumo gozo. Dice: tened sumo gozo por cuando os halléis en diferentes pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es indiscutible que la pérdida de algo, que la pérdida que nosotros podamos tener en nuestras vidas va a traer sufrimiento y va a traer dolor, tanto que al extremo hay mucha gente que incluso ha necesitado terapias, necesita un terapista, necesitan psicólogos. Pero uno llega a ese extremo cuando definitivamente no nos metemos con el Señor, no permanecemos en la vid. Porque por eso mismo dice la palabra, permanece en la vid, permanece conectado a Dios, porque la poda va a llegar. La poda va a llegar, el proceso va a llegar a tu vida. Y lo importante es estar conectado al Espíritu Santo, conectado con Dios. La perspectiva que nosotros tenemos que tener, como dice Santiago, es tener un sumo gozo. No te habla de una felicidad momentánea, no te habla de una alegría momentánea, no te habla de que en medio del proceso me pasó una cosa buena. No, te habla de que en medio del proceso tú tengas gozo. Es una locura el creer que una persona en medio de una enfermedad pueda tener gozo, pero por eso mismo es locura, porque la Biblia dice que la paz que Dios te da sobrepasa todo entendimiento. O sea, nadie va a entender el por qué sigues aquí cuando pasas por problemas. Y de seguro te han de haber dicho a alguien, aún sigues yendo a la iglesia después de lo que te pasó. Después de lo que te hicieron, sigues yendo. Después de lo que viviste, sigues yendo. Después de que tu hijo está todavía en cosas afuera malas, tú sigues yendo y sigues sirviendo. A pesar que todavía no ves cumplida tal vez la voluntad de Dios en tu vida, tú sigues aquí. Y porque déjame decirte que tú eres una rama que da fruto. Por eso estás aquí esta mañana. Tú eres una rama que da fruto. Por eso estás aquí, hermano. Mira, la Biblia dice que cuando tú eres podado, la Biblia lo que dice, cuando tú eres podado eres amado. Porque si el Padre no te amara, no te permitiera ser podado. Porque sin proceso no hay crecimiento y no vas a dar más fruto. Mira, cuando nosotros somos, como dice Santiago, no te habla de que tengas gozo con respecto al problema en sí. Solo un loco se podría contentar de que tenga cáncer, o que solo una persona sin su cabal bien, sin su mente sana podría contentarse cuando una persona se enferma de cáncer tal vez, o cuando tuviste una pérdida de un ser querido, o perdiste tu empresa, o tuviste que cerrar tu negocio. Aquí Santiago no te dice conténtate de eso malo que te está pasando. Lo que te está diciendo es que aprendas a tener gozo de que Dios está tratando contigo. Mira, el gozo que tú debes tener no es por la prueba en sí, sino porque tienes que estar convencido de que en medio del proceso es del Espíritu Santo el que está acompañándote. El Padre no te ha dejado, y esa es la felicidad más grande que tú tienes que tener en medio de una prueba. Es lo que te tiene que mantener de pie y arraigado a la vid que es Jesús. No te contentes del problema en sí, pero ten el gozo de que lo que estoy viviendo es una poda y el Señor permite esto porque algo tiene que sacar de mí. Es difícil gozarse, es muy difícil gozarse en medio de una poda. Es muy difícil gozarse en medio de una poda. Es muy difícil gozarse en medio de una situación adversa. Es muy complicado. Yo sé que ustedes entienden eso porque todos hemos vivido situaciones en extremo difíciles. Mira, pero la poda es un honor. ¿Qué más grande honor quieres en tu vida que Dios mismo sea el que está cortándote esas hojas que todavía tienes? Tal vez estuviste huyendo de un problema y hoy Dios te trae para que soluciones con esa persona, para que sanes tu corazón. Mira, me acuerdo hace un año, un poquito más o menos por junio, yo y mi esposa habíamos deseado tener un bebé. Ya veníamos casados 2 años, un año y medio, veníamos casados 1 año y medio y nosotros ya queríamos tener un bebé. Entonces puse en oración, me metía, yo iba a la sala, mi esposa se quedaba en el dormitorio, yo iba a la sala y le decía al Señor, Señor, dame una confirmación a ver si es que debo tener un hijo, si es que es el tiempo.
Porque tener un hijo no es sencillo, no es cosa fácil. Creo que criar es mucha responsabilidad. Entonces yo le dije al Señor, Señor, confírmame. Y resulta que después de una semana y media, me acuerdo que estaba viendo una película con mi esposa sentados en el sillón y me llama una amiga de Guatemala. Obviamente no sabía ella que yo estaba orando, por eso no. A menos que haya una cámara en mi casa o alguna cosa, pero ella no sabía nada. Y ella me llama y me dice, mira Franklin, yo te digo de parte de Dios que este es el tiempo para que tengas un hijo. Y yo me quedé loco. Y después me dice, es más, dice, yo tuve una visión y te vi arrodillado en tu sala. Te vi arrodillado en tu sala de tu casa, orando por un niño. Y yo dije, wow, qué loco. Dije, eso sí es de Dios. Y dije, manos a la obra, Mica. Vamos a tener ese bebé. Entonces empezamos con mi esposa a ver por eso. Ella se dejó de cuidar, estaba tomando pastillas, se dejó de cuidar por completo. Dejamos pasar dos meses para que ella esté mejorcita, ¿no? Por si acaso, dejamos pasar unos 2 meses. Y entonces ya tuvimos el bebé. Perdón, ella ya se embarazó. Se embarazó mi esposa, más o menos en octubre. Sí, en octubre, en noviembre, por ahí fue, no me acuerdo exactamente las fechas. Pero mi esposa ya se embaraza en octubre, noviembre, por ahí. Y estábamos felices, dijimos, wow, yo dije, Dios, gloria a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios cumplió. Yo dije, no hubo ningún problema ella se embarazó, dije, wow, Dios, gracias. Yo estaba felicísimo, porque era un tiempo en el que mi papá estaba con COVID, estaba enfermo, y para mí eso era una alegría lo de mi esposa que se haya embarazado. Resulta que empezó a tener problemas y complicaciones en el embarazo. Ella empezó a sangrar. Y cuando ella me vino contando, impactada, mi esposa, descompuesta emocionalmente, me dice, oye, estoy sangrando. Yo digo, no, yo dije, diablo, yo dije, cancelo eso en el nombre de Jesús y vamos para adelante, que Dios nos dio esa palabra. Me llamaban de Guatemala a decir que iba a tener un hijo. Y yo creí en el Señor y le dije, Señor, no, yo creo y tú me vas a dar ese niño viene porque viene. Dije, Mica, no te preocupes, viene porque viene ese niño. Mi esposa luchando con su fe, diciendo, sí, viene porque viene. Y de ahí tuve un sueño en el que mi esposa arrojaba. Y yo dije, después de haber soñado eso, dije, cancelo eso en el nombre de Jesús. Y yo dije, el diablo me está haciendo soñar cosas. No era el diablo, era Dios. Resulta que mi esposa después de un tiempo tuvo un arrojo espontáneo. Perdimos al niño. Para mí no era un feto, nada más. Para mí hasta nombre ya tenía en mi corazón. La vida de una persona empieza desde la concepción definitivamente. Porque no puede ser que genere en mí tanto dolor la pérdida de algo que no sea un ser humano. Pasamos un proceso muy difícil con mi esposa, llorábamos y yo le dije a Dios, Señor, pero me llamaron. ¿Quién te llama de Guatemala a decir que vas a tener un hijo? No sabía nada y yo confié en el Señor. Pero a veces las podas vienen a nuestra vida. Quiero hablarte de un hombre de Dios que está en la Biblia. Se llama José. Este es un hombre que era hermano de 11, o sea, eran 12 en total. Qué loco los papás, que en esa época sí no había televisión. Tenían 12 hijos. Uno de ellos era José. Y a este José Dios le da un sueño. Y él sueña que él va a ser el mayor de todos los hermanos. Que él va a ser como la luna y los hermanos como las estrellas alrededor. Que él va a ser el más grande entre su familia. Y él va y le cuenta a sus hermanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Se pusieron celosos. ¿Cuándo le has contado tú tu sueño, incluso a un familiar cercano, y has visto celos en él? Hay sueños que Dios te da que no tienes que andarlos contando, tienes que guardártelos y trabajar por ellos. José contó su sueño. No todos los que escuchen tus sueños van a tener esa fe que tú tienes. Te van a decir que no puedes, o te van a vender como hicieron a José. Resulta que José, los hermanos le vendieron como esclavo. ¿Te imaginas algo así en esta época? Agarrar a una persona y venderle como esclavo es una locura. Pero Dios estaba podándole a José.
Entonces Dios le poda a José, Dios se va como esclavo vendido a Egipto y empieza a dar fruto después de esa poda que tuvo él con los hermanos. José nunca se resintió con los hermanos, la Biblia no lo registra. Y si él hubiese estado resentido, la Biblia lo diría sin pelos en la lengua. Pero José no se resintió con los hermanos, él fue vendido como esclavo. Y cuando estaba en Egipto, él dio fruto. Resulta que Potifar, que era un líder egipcio, le ve en él gracia y le dice, ok, quiero que manejes mi economía, quiero que manejes algunas cosas mías. Entonces José, siendo esclavo, se vuelve amigo de su dueño, de su jefe. Y este hombre empieza a dar fruto ahí, empieza a trabajar. El Potifar le quería mucho y también le empezó a querer mucho la esposa de Potifar, que es la Potifara. Y esta señora también, esta señora quería acostarse con José. Y esta señora se le abalanza a José y le rasga las vestiduras para poder tener relaciones. Parece que ella también, Dios le dijo, es momento de tener un hijo. Entonces esta Potifara se abalanza a José y le desnuda. ¿Qué hace José? José, por temor a su amo también, por respeto a su amo, dice, yo no voy a tocar a la mujer de mi dueño. Y se fue corriendo, salió volando de ahí. Huyó desnudo. Y la Potifara como mujer no se sintió tan herida en sus emociones. Yo imagino, o sea, hijo de madre, yo soy la Potifara, este es el esclavo. Y el esclavo se rehúsa a acostarse conmigo, que soy su dueña. Cuánta angustia, dolor habrá tenido esa mujer, ¿no? De ser rechazada por un esclavo. Qué humillante debe haber sido eso para la Potifara. Y lo que hizo la Potifara fue gritar, me violó, me violó. Es que claro, imagínense a José saliendo desnudo y ella adentro y gritando, me violó, me violó. Obviamente le iban a creer. Entonces le creyeron todos y le metieron preso a José. Y cuando José estaba preso, en la cárcel empezó a dar fruto. Ahí vemos otra poda de José. Dios le poda a José, le mete en un nuevo proceso. José va preso, ya no solo esclavo, sino ya estuvo preso. Ya no tenía libertad, estaba en un hueco. En esa época las cárceles no son como las de ahora. Era un hueco de tierra. Y ahí metido José empieza a dar fruto. Les llega, el carcelero ve gracia en José y le dice ok, y le empieza a delegar actividades a José. Qué loco José, porque una persona sana de corazón cuando pasa por procesos aprende a dar fruto en todo momento y en toda dificultad. Así te metan a la cárcel y donde quiera que la gente te quiera ver. Cuando tú eres una persona sana de corazón, empiezas a dar fruto como una rama fructífera en todo momento, en medio de las podas que Dios hace en tu vida. Resulta que José, después de esto, le conoce ahí a un ex panadero y a un copero. Estaban presos también. ¿Qué habrán hecho? No lo sabemos, pero estaban presos. Y resulta que tienen ellos un sueño y José, como tenía el don de revelación de sueños, les dice, mira, sus sueños significan esto y esto. Pasado un tiempo, el copero sale de la cárcel y el faraón, ya no el Potifar, el faraón, le tiene un sueño un sueño. Y no sabía quién le podía revelar. Y como el copero era de su confianza, porque en esa época el copero debía de ser de suma confianza, porque podría ponerle un poquito de veneno y matarle, ¿no? Entonces el copero es quien pasaba la copa con la bebida y todo. Entonces el copero escucha que el faraón tuvo un sueño. Y el copero se acuerda y dice, un hombre en la cárcel a mí me reveló un sueño y se cumplió. Y le dice, oye, le dice al faraón, ¿no? Dice, mira, en la cárcel hay un hombre que Dios le habla a través de que Dios le da las revelaciones para los sueños. Entonces el faraón le manda a llamar a José. Le manda a llamar a José y José le revela el sueño. José revela el sueño que tiene el faraón y se cumple. Y quiero que me acompañes a Génesis 41, del 40 al 43. Esto le dice el faraón a José, una vez que José ya le reveló el sueño y se cumplió todo. Dice, tú estarás sobre mi casa, le dice el faraón, y por tu palabra se va a gobernar todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello.
Les pregunto, ¿qué hizo la Potifara? Le desvistió. ¿Qué hizo la Potifara? ¿Qué hizo el faraón? ¿Qué hizo la Potifara? ¿Qué hizo el faraón? Qué irónico. Y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José dio fruto en todo momento y al final alcanzó su máximo potencial como gobernador de todo Egipto. En esa época Egipto era uno de los países, de los pueblos más grandes de la tierra. Hasta hoy nosotros estamos investigando cómo hicieron las pirámides, ¿no? Un pueblo poderoso. Y José pasó de ser hijo de papá y mamá a ser esclavo, luego a ser preso y luego a ser gobernante de todo Egipto. Es allá donde Dios te quiere llevar. Por medio de las podas que tú vives hoy, por medio de las podas que viviste en tu pasado, es que tú tienes que llegar al momento en el que puedas ver a tu pasado y digas: Señor, gracias. Gracias porque me podaste y hoy puedo estar feliz en el llamado que tú me delegaste, Padre. Hoy puedo cumplir el llamado que tú me diste, Señor. Hoy puedo estar en mi máxima expresión. Hoy puedo, Señor, estar completo porque tú me podaste, Padre. Tenemos que llegar hasta ese nivel. Así como José se dejó podar y nunca llegó a amargura en su corazón. Él nunca le culpó a Dios y le dijo: por tu culpa que me diste el sueño, ahora soy preso. Nunca. José lo que hizo fue vivir los procesos. Dime, ¿qué proceso estás viviendo hoy en tu vida? ¿Estás en las manos correctas? ¿Estás siendo podado por Dios? ¿Estás siendo podado por el Señor? Dime, ¿quién es el que te está persiguiendo? ¿Qué persecución es la que hoy tú vives? ¿Te están persiguiendo en tu trabajo? ¿Te sientes perseguido por la gente que habla mal de ti? No los maldigas. Es una poda que Dios trae a tu vida. Hay algo en ti que Dios quiere cambiar. Hay una hojita que está mala que Dios quiere cortar para que tú lleves más fruto como José. Para que logres ser un gobernante de todo lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas que nos suceden. Muchas de las cosas que vives no las podemos cambiar. La pérdida de un negocio no puedes cambiar, ya está perdido. Pero lo que sí puedes cambiar es la perspectiva con la que miras de esos problemas y esas circunstancias. Con esa perspectiva correcta y con el corazón sano, Dios va a hacerte que lleves más fruto. Él te va a llevar a lo que Dios quiere en tu vida. Él va a hacer de ti ese hombre que Él ya ve. Va a hacer de ti esa mujer que Él ya ve. Si tú estás buscando tener un hijo y no puedes, si tú estás viniendo a buscar un trabajo, si tú estás buscando lo que sea, créeme, el proceso que vives es necesario. Y por último, en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, se saben de memoria, ¿no es cierto? Mira, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ten levantada tu mano y recibe esto. Recibe esto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los procesos que tú vives son parte de tu llamado. Los momentos dolorosos son parte del proceso y del momento, y son parte del llamado que tú tienes. Te dijeron que ibas a ser un pastor a las naciones, pues tienes que pasar un proceso. Te dijeron que ibas a ser gobernante, tienes que pasar un proceso. ¿Cuántos quisieran llegar a ser como José? Bajen su mano. ¿Cuántos quieren pasar el proceso que pasó José, ir a la cárcel y ser vendido por los hermanos? Ya no levantan todos, ¿no es cierto? Porque no todos estaban dispuestos a pagar el precio que pagó José. Ese llamado fue de él, no para nosotros. Dios, tranquilo, Dios no te va a mandar preso. Pero vas a vivir procesos exclusivos que tú tienes. Vas a vivir podas de parte de Dios para llevarte a ser lo que Dios quiere que tú seas.
a que llegues a a tu máximo esplendor, a que como ser humano alcances lo máximo que puedas alcanzar y seas la mejor versión de ti mismo, que seas lo mejor que Dios tiene en su arsenal, en su mano. Mira, si el Señor a mí no me hubiese llevado ese proceso con mi esposa, si Dios no me hubiese llevado ese proceso con mi esposa de perder a mi hijo, porque yo lo veo así. Muchos me decían, era solo un feto. No, para mí no fue así, para mí tenía nombre. Tal vez hoy no viese la vida como la veo. Antes tal vez yo también pensaba y decía, tal vez yo también dudaba y decía, no, la vida debe empezar a los 3 meses de gestación, a los 4, a las 6. ¿Cómo es posible que alguien que no era un ser humano cause tanto dolor en mí entonces? Mi esposa perdimos a un hijo, pero fue una poda la que Dios me llevó, en la que hoy entiendo que el proceso que tuve que pasar, yo como ya sabía lo del sueño, como yo ya vi que mi esposa arrojó, de cierta manera estaba más preparado, pero ven a mi esposa destrozada, llorando, preguntándose qué hice mal, qué hicimos mal, me decía. Yo le dije, nada, seguimos sirviendo a Dios con todas nuestras fuerzas. Y le decía a mi esposa, no hicimos nada mal, solo son procesos. Dime, ¿cuántas veces tú te has preguntado qué hice mal para que esto me pase? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para que mis hijos sigan como están? ¿Qué estoy haciendo mal para que mi padre se haya enfermado? ¿Qué estoy haciendo mal como para que haber perdido mi trabajo, mi negocio, mi empresa? ¿Qué hice mal? Déjame decirte que no todas las consecuencias que tienes es porque hayas hecho algo mal, simplemente son procesos. Claro que hay consecuencias que vienen a tu vida por torerías que uno hace, ¿no es cierto? Pero hay otras que no. Y a esas tú tienes que aprender a verlas como una poda del Señor. Tú tienes que aprender a ver la poda del Señor como algo de honor. La misma mano de Dios estuvo conmigo podándome y es la misma mano que me restauró. Es la misma mano que restauró mi corazón y el de mi esposa cuando nació mi segundo hijo. Cuando él sí nació. Cuando mi hijo ya nació, que nació en noviembre. Cuando él nació y yo escuché su grito, sanó mi corazón. No, tal vez hoy no valorara tanto como valoro la vida de un ser humano, créeme. No valorara tanto al tener a mi hijo hoy en mis brazos. Después de que mi esposa arrojó, ella se volvió a embarazar en febrero y nació en noviembre recién. Hoy no tuviese el privilegio de tal vez amarcarle a mi hijo y verle y que sea mi felicidad. Dios me llevó a un proceso porque sabía que algo faltaba en mí. Y si tú me preguntas hoy, ¿y qué fue de esa palabra que te dijeron? ¿Que era el tiempo de tener un hijo? Yo te digo que sí, era el tiempo de que yo tenía que tener un hijo. Porque Dios me quería llevar a ese proceso y nunca me dejó. Déjame decirte que a ti Dios no te va a dejar. Y ese es el gozo, el sumo gozo que dice Santiago. El sumo gozo de que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, que en medio de la penumbra, que en medio de la tristeza, es Dios que te acompaña. Es Él el que te va guiando de la mano, el que hoy coge ese paño que botaste y te pone en tu mano, y de este templo tú vas a salir con ese paño que botaste, con la toalla que botaste, vas a salir con ese paño y de la mano de Dios, porque hay una victoria que te espera. Hay una guerra que tienes que ir a terminar en tu casa con tus hijos. Hay una guerra que tienes que ir a terminar en tu discipulado, en tu célula, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en donde tengas que hacerlo. Y vas a salir victorioso y le vas a decir a Dios: gracias porque no me dejaste, y ahora tengo gozo porque en medio del proceso tú estás conmigo, tú me acompañas. Ahí donde tú estás, empieza a conectarte con esa presencia de Dios. Mira, esto no se trata de una emoción. Eso se trata de una convicción y una decisión. Se trata de creerle a Dios que a pesar de lo que vivo,
que a pesar de la poda que hoy estoy viviendo, es por mi bien. ¿Por qué es por mi bien? Porque estás en las manos de Dios y Él no se equivoca. Ahí donde estás, te pido que puedas ponerte de pie. Voy a hacer varios llamados. Mira, si tú estás atravesando un proceso difícil en tu vida y tú tal vez tiraste la toalla y dijiste: ya no puedo más, ya no aguanto, pasa adelante. Pasa adelante, Dios va a renovar tus fuerzas. También te voy a llamar si tú has pasado por procesos anteriores y tal vez no has visto con esta perspectiva correcta de decirle: Señor, me estás podando, gracias. Pasa adelante si quieres agradecerle a Dios.